Eduardo Encalada Padilla, un mecánico peruano que participó personalmente en el traslado de armas argentinas al Ecuador en febrero de 1995. Primero, contó indignado lo que había visto, pero ahora pretende negarlo todo. El testimonio de Luis Michaels, un piloto peruano que fue despedido de la compañía aérea norteamericana Fine Air por negarse a transportar armas argentinas al Ecuador en medio del conflicto del CENEPA. Una declaración que pone en serios aprietos a las autoridades argentinas. El caso de Leonel. 8 meses, nada menos que Eduardo Encalada Padilla, un modesto mecánico peruano que trabaja en Fine Air y que estuvo en los vuelos que llevaron las armas argentinas a Ecuador, que vio toda la operación, que sabía que Fine Air transportaba material bélico, pero que ahora niega todo. Un mecánico peruano que estuvo en Buenos Aires, en el aeropuerto de Ezeiza, cuando se cargaban las armas en el avión de Fine Air, que tenía como destino Ecuador. Y no solo eso, veamos. Miami Springs es una conocida zona residencial en Miami, tranquila y donde viven muchos norteamericanos de clase media alta para escapar del ruido de la ciudad. Las casas tienen amplios jardines, todas las comodidades y se necesita tener muy buen dinero para instalarse allí, en una residencia que en la mayoría de los casos no cuesta menos de $120,000. A este exclusivo lugar se mudó hace 8 meses nada menos que Eduardo Encalada Padilla, un modesto mecánico peruano que trabaja en Fine Air y que estuvo en los vuelos que llevaron las armas argentinas a Ecuador, que vio toda la operación, que sabía que Fine Air transportaba material bélico, pero que ahora niega todo, y se ha sumido en el más absoluto silencio detrás de las 4 paredes de su nueva casa. Una casa que le permitió dejar sorpresivamente un estrecho departamento y que bien puede valer para este humilde ex suboficial de la FAP ocultar la verdad para siempre. Eduardo Encalada pasó su infancia en Cañete. Allí vivió en una casa frente a la Panamericana Sur. De una familia modesta, estudió la secundaria en la gran unidad escolar José Buenaventura Sepúlveda, de donde egresó en 1967. Junto con él, estudió el actual director del colegio y el conocido poeta Enrique Verástegui. Anastasio Vega, actual congresista de Cambio 90, fue su profesor de matemáticas. Su registro de notas lo califica como un alumno no muy aplicado ni estudioso en su vida de colegial. 2 años después de salir de la escuela, ingresó a la Fuerza Aérea como suboficial y se especializó en mantenimiento de motores. En esta foto tomada hace más de 20 años, vemos cómo lucía Encalada cuando trabajaba en la Fuerza Aérea, institución en la que sirvió casi 10 años, hasta 1979. En ese tiempo estuvo destacado en el Grupo Aéreo número 42 de Iquitos y el Grupo Aéreo número 9 de Pisco. Trabajó durante algún tiempo en Aeronaves del Perú y hace 10 años decidió irse como ilegal a los Estados Unidos a probar suerte. Así, Eduardo Encalada llegó a Miami a cumplir el sueño americano. 10 años después, con nueva casa, un trabajo seguro y su hijo Frank, también trabajando como mecánico en Fine Air, vive tranquilo, pero a un precio muy alto. Un silencio que bien podría costarle un juicio y una condena en el Perú, que le impediría de por vida volver a su propio país. Pero hace solo 8 meses la suerte parecía no sonreírle a Encalada. Su trabajo en mantenimiento de Fine Air solo le permitía vivir en un pequeño departamento alquilado en un condominio, habitado en su mayoría por latinos de pocos recursos económicos. Hasta ese lugar llegamos esta semana para saber cómo cambió radicalmente el ritmo de vida de Eduardo Encalada. Tahoe Springs es el nombre del conjunto habitacional. Allí, en el edificio 7, en el departamento 203, vivía el mecánico peruano. Ahora está ocupado por la dominicana Elba de los Santos, quien nos permitió conocer la casa por dentro. El baño de los niños, y tiene acá el dormitorio de los niños, y este es el dormitorio de adultos. Es pequeño, de 2 dormitorios, una sala comedor, cocina, un balcón y sus ocupantes viven con las mínimas comodidades.
¿Usted desde cuándo vive aquí en este departamento? Desde octubre del 95. ¿Usted conoció al anterior inquilino? No, cuando vinimos a alquilar el apartamento estaba vacío. ¿Cuánto paga usted mensualmente por el alquiler de este departamento? 704 pesos. ¿Eso es lo que usualmente se paga por un departamento de 2 dormitorios como este? Pues acá en esto, ahora sí. Aunque supongo que el inquilino anterior a lo mejor pagaba menos. De este departamento, de la noche a la mañana, Encalada y familia aparecieron viviendo en el residencial Miami Springs en una casa de más de $100,000 y con todas las comodidades. En la puerta de casa se estacionan ahora 4 automóviles que por sí solos delatan a los Encalada, los dueños de casa. Con esta evidencia, la familia que vive en el 256 de Apache Street tiene que ser necesariamente peruana. Pero ¿qué hizo realmente el modesto mecánico peruano para cambiar radicalmente su ritmo de vida? En febrero del año pasado fue designado como técnico de mantenimiento y despachador de los vuelos de Fine Air de Argentina a Ecuador. Al llegar a Buenos Aires, Encalada descubrió que la carga eran armas y municiones. Los argentinos se dieron cuenta que era peruano y 2 días después estaba de regreso en Miami. Solo había despachado un vuelo, el del 17 de febrero, pero ya había visto todo. Esta es la bitácora del primer vuelo del avión N-57FB que llevó las armas. Aquí se ve su firma y su número de registro, lo que confirma su estadía en Ezeiza. Para el segundo vuelo, Encalada ya no estaba, pero alguien puso su nombre y registro en la bitácora para cumplir con los requisitos para poder volar. Pero adulterar una bitácora en los Estados Unidos es un delito federal y eso sí puede ser un serio problema para Fine Air. Días después de volver a Miami, Eduardo Encalada fue ubicado por el piloto Emilio Carrillo, oficial retirado de la FAP, a quien le contó todo lo que vio en Buenos Aires y le confirmó que en Fine Air se sabía que se estaban transportando armas. Él me confirmaba que efectivamente en esos vuelos se había transportado armas y las armas iban en cajones de color verde oscuro, que es un color militar, rotulado fabricaciones militares argentinas. Encalada también conversó con el peruano Luis Michaels, ex piloto de Fine Air, a quien le confió que eran armas lo que se estaba llevando a Guayaquil. Gracias a esto, de los 4 primeros vuelos programados, solo se hicieron 3. El escándalo estalló en Buenos Aires y Lima y el 4º vuelo se frustró. Pero semanas después, el 21 de marzo, Eduardo Encalada empezó a negarse a sí mismo. Firmó una carta con el logotipo de Fine Air donde cambió radicalmente su versión. Marzo 21, 1995, a quien concierna. Volé en el avión a Buenos Aires y era responsable del mantenimiento de la nave. Estuve presente cuando 2 vuelos salieron de Buenos Aires a Ecuador después de cargado y despachado. No había forma de saber qué tipo de carga era. No tuve conocimiento que fueran armas y todos los papeles decían solo carga general. No tuve conocimiento y nunca vi armas o explosivos que estuvieran siendo embarcados en el avión. He sido encargado del mantenimiento de numerosos vuelos de carga y es muy raro poder saber el tipo de carga que se transporta. No creo que Fine Air haya estado conscientemente envuelto en tráfico de armas a algún país y nunca trabajaría para una empresa que conscientemente haya transportado armas a Ecuador. Firmado Eduardo Encalada. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? ¿Qué le ofreció Frank Fine por su silencio? Lo cierto es que después de la carta, Eduardo Encalada y familia cambiaron su ritmo de vida. Se mudaron a Miami Springs y Frank, el hijo de Encalada, entró a trabajar a Fine Air como mecánico junior. Pero muchas veces en privado, Encalada seguía dudando. Esto sucedió, por ejemplo, con Mirta Camacho, la peruana dueña de Export Air, quien se reunió con él el 21 de noviembre de 1995. Según la señora Camacho, Encalada temía perder su trabajo, pero estaba dispuesto a decir la verdad a cambio de varias condiciones. Otro trabajo con estabilidad laboral por un mínimo de 3 años. Un curso de instrucción de ingeniero de vuelo, un salario semanal de $600, viáticos de vuelo, un aumento de sueldo al ser ingeniero de vuelo, trabajo de mecánico junior por 3 años para su hijo Frank Encalada y un salario semanal para su hijo de $400.
Esta semana nosotros buscamos a Eduardo Encalada en su nueva casa. Primero nos abrió la puerta su cuñado, un personaje de consumado acento charapa. Nos dijo que Encalada estaba durmiendo. Horas más tarde nos atendió su hijo y dijo que su papá estaba trabajando. Cuando insistimos por tercera vez, ya nadie apareció. Eduardo Encalada prefirió el silencio. El mismo silencio de su ahora cómoda y residencial Apache Street, donde hablar le puede costar muy caro, pero donde callar lo puede llevar directamente al banquillo de los acusados. El testimonio de Eduardo Encalada realmente puede ser definitivo, porque él estuvo en el aeropuerto de Seiza y lo vio todo. Vio, por ejemplo, según tenemos entendido, la presencia de autoridades militares y civiles argentinas en la coordinación de los embarques. Y eso es muy importante porque en Argentina en este momento nadie sabe nada y todos se lavan las manos, incluyendo, comenzando por el ministro de Defensa. Pero no solo el testimonio de Encalada es importante. Mauricio Aguirre estuvo también con Michaels, el piloto peruano que se negó a llevar armas argentinas a Ecuador. Pero es que Frank ha dicho que tú lo hagas. Y ahora, ¿cómo le voy a decir yo que no lo vas a hacer? Es decir... Quedó aceptado de manera implícita, por lo menos. Totalmente, totalmente. Ellos nunca dijeron, no, ¿cómo se te ocurre? No, no, no. Sí, pero Frank quiere que tú lo hagas. La semana pasada, en un reportaje nuestro sobre el narcotráfico y Fuerzas Armadas, hicimos pública una lista de miembros de las diversas instituciones armadas que habían sido involucrados en casos de narcotráfico. Nuestras fuentes son fuentes absolutamente confiables y en algunos casos, como por ejemplo esto, saber quiénes han sido procesados o dijo no cuando le ofrecieron llevar armas argentinas a Ecuador. Veamos. Luis Michaels es un piloto con más de 14.000 horas de vuelo. Nació en Perú hace 51 años, trabajó en APSA, Loretana de Aviación y Aeroperú, hasta que en 1978 decidió irse a vivir a los Estados Unidos. Desde entonces estuvo volando por todo el mundo, hasta que en 1993 fue contratado por Fine Air. En julio de 1995 lo despidieron de la empresa por negarse a volar en los aviones que iban a llevar las armas argentinas a Guayaquil y Quito. Usted declaraba ante las autoridades peruanas que Fine Air sabía que estaba transportando armas de Argentina a Ecuador. ¿Cómo es que usted se entera de esto? Me llama el jefe del departamento de programación a asignarme un vuelo. Actualmente no un vuelo, porque primeramente él no es la persona que estaba supuesta a llamarme, sino los programadores. Cuando el jefe lo llama a uno ya es porque algo raro, algo especial hay. Entonces me dice, Luis, empaca tus cosas porque te vas de viaje. Acá los vuelos son ida y vuelta, no hay que empacar nada. Entonces me voy. ¿A dónde me voy? Te vas a Buenos Aires. Eso me gustó porque a mí me gusta volar a Sudamérica. Y le digo, ¿y empaca por qué? Me dice, sí, te vas a quedar un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Le digo. Bueno, son 15 vuelos. Así es que vas a tener... ¿Y a dónde son los vuelos? Dice, los vuelos son Buenos Aires, Guayaquil, Caracas, Buenos Aires. En ese momento ya yo sabía que eso era armas. ¿Por qué? Si nosotros vamos y vemos las estadísticas de la carga que se ha movido entre Buenos Aires y Guayaquil en los últimos 28 años, no podemos llenar un avión. Entonces, todas estas cosas puestas juntas, no me demoró a mí, pero yo no diría 15 segundos en saber que esto era armas. ¿Y se lo dijo al señor Colbert? Inmediatamente. ¿Y él qué le respondió? Y le dije, oye, pero esto es armas. Me dijo, bueno, Frank ha dicho que tú lo hagas. ¿Y cuál fue la respuesta del señor Colbert cuando... La respuesta fue Frank es Frank Fine. Frank ha dicho que tú lo hagas. En la organización de Frank Fine es Dios. Y cuando él dice,
nadie se atreve a discutirle. Entonces él me estaba dando la explicación. Sí, Luis, pero Frank ha dicho. Sí, le dije, bueno, dile que yo no lo voy a hacer. Entonces me dijo, va a ser bien difícil decirle eso. ¿Quién le va a decir que tú no lo vas a hacer? Digo, ustedes que son los gerentes, los sabios, los asesores. Ese no es mi trabajo es volar el avión. ¿No lo volvieron a llamar? Sí, en 10 minutos me volvieron a llamar, pero ya no Colbert. Ahora fue Charlie South, que es el director de operaciones. O sea, ya estamos en el nivel más alto, operacionalmente hablando. Entonces como yo soy muy directo, a mí no me gusta andar dando vueltas, ni he nacido para diplomático, les digo, Charlie, eso es armas. Eso es armas. ¿Qué cosa es? No, Luis, pero sí es armas, pero es que Frank ha dicho que tú lo hagas. Y ahora, ¿cómo le voy a decir yo que no lo vas a hacer? Ya le dije a Colbert que ese es trabajo de ustedes. Bueno, tú sabes que pueden haber consecuencias. Bueno, que hayan, pues, Charlie. Yo creo que esta es una falta de decencia. Yo he nacido en el Perú. Me dijo, bueno, ¿sabes qué, Luis? La guerra ya terminó. Bueno, yo acabo de ver hoy día en la televisión que ayer han muerto 3 soldados peruanos y tú me dices que la guerra ya terminó. Por último, acá hay 32 comandantes. ¿Por qué tengo que ser yo el que haga los vuelos? Esto significa que Feiner de todas maneras tenía que saber que lo que estaba llevando eran armas. Es decir, quedó aceptado de manera implícita, por lo menos. Totalmente. Cuando yo la palabra, estos son vuelos de armas, ellos nunca dijeron, no, ¿cómo se te ocurre? No. Sí, pero Frank quiere que tú lo hagas, punto. Los pilotos de Feiner siempre saben exactamente qué carga es la que se está llevando en su avión. El piloto y el operador. El operador es Feiner. El operador está obligado, la responsabilidad es compartida con el piloto, porque hay un reglamento que se llama reglamento internacional aprobado por la OASI, que se llama el reglamento para transporte aéreo de materiales peligrosos. Entonces, ¿cómo podríamos salirnos de la responsabilidad? Decir, yo no sé lo que estaba llevando, yo podría estar llevando papel higiénico, viene en cajas cerradas y yo no sé. Entonces me salvé de toda responsabilidad. Claro. El piloto no va y abre la caja. No, absolutamente. Pero el piloto sí tiene su guía. Hay 2 documentos, hay 3 documentos que van en el avión relativos a la carga. Uno es el General Declaration, que es la tripulación, ¿no? Quiénes son y cómo se llaman y qué capacidad, capitán, copiloto, ingeniero. Otro es el manifiesto de carga y otros son las guías aéreas. Pero en este caso era un solo cliente, entonces había una guía aérea y había un manifiesto de carga. Y tanto en la guía aérea como en el manifiesto de carga dice material bélico secreto. El argumento de Feiner ha sido que ellos nunca supieron que se estaban llevando armas, que simplemente ellos prestaron un servicio de transporte de carga y que fueron engañados por el verdadero dueño de la carga. Los permisos de sobrevuelo, de aterrizaje, etcétera, se otorgan no a personas individuales ni a compañías que se dedican a otra cosa, sino a operadores. Entonces acá los permisos fueron a nombre de Feiner. Y es infantil esa explicación de que yo no sabía lo que llevaba. Pues el responsable de la carga también es Feiner, entonces. Absolutamente. Cuando usted se entera de que iban a ser armas las que se iban a llevar, ¿qué es lo que hace? Lo primero que se me vino a la mente es ¿qué podría yo hacer para evitar estos vuelos, para evitar que estos vuelos se lleven a cabo, pero sin involucrarme? Aquí en Miami estaba la tripulación de Explorer, que estaba en entrenamiento. El ingeniero de vuelo, Vicente Rodríguez, lo conozco desde cuando yo era piloto en Aeroperú. Así que lo llamé y hablé con él. Le dije, Vicente, esto es lo que está pasando. Va a suceder en estos días
y yo sé que tú tienes mejores contactos que yo, llama a uno de tus jefes, generales o algo, y infórmales, como que tú lo has descubierto. Lo llamé nuevamente durante los próximos 3 días y no me pude comunicar con él, o no me estaba contestando el teléfono o no estaba. Entonces decidí llamar a Juan Wall, que Juan Wall ha sido oficial de la Fuerza Aérea, creo que mayor o comandante, se retiró con grado mayor. Entonces me hizo todas las preguntas del caso, le expliqué detalladamente todo lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder y lo que yo recomendaba que se hiciera. Y nos despedimos. ¿Y de ahí ya no volvió a tener contacto con Juan Wall? No, de ahí ya digamos, no. Para este caso específico. No, ni con Vicente Rodríguez ni con Juan Wall no hemos vuelto a conversar del tema. Yo no creo que fue ni lo que Juan Wall hizo ni lo que Vicente Rodríguez hizo. Yo creo que esto se cayó porque cuando Adrián Moreira llegó a Guayaquil con el segundo vuelo, los militares ecuatorianos se le acercaron y le dijeron que ellos habían pagado ya 5 vuelos, pero que querían pagar más porque estaban muy atrasados con la entrega. Claro, había habido como una demora y que por favor les diga con quién se comunicaban para pagar los siguientes 5 vuelos. ¿Y qué fue lo que le dijo Moreira a los militares ecuatorianos? Lo que le dijo Moreira a los militares ecuatorianos fue, sí, el teléfono del Fainer es 305-871, llámenlos. Entonces los militares ecuatorianos llamaron, hablaron con alguien aquí en la oficina que no estaba enterado de cómo se había hecho el routing del dinero, ¿no? Sí, como envíenos nomás aquí, nuestra dirección está, nuestro fax, y los militares ecuatorianos mandaron la plata directo a Fainer. Entonces la compañía intermediaria que estaba en Houston se enteró. Me cortaron a mí el camino, ahora están ellos haciendo el negocio directo. Me quedé sin, porque hubo la sorpresa de que los segundos 5 vuelos son más baratos que los primeros 5, porque toda la plata no era para Fainer. Es decir, acá todo el mundo mete su tajada antes de que, ¿no? Y así es como se cae, así es como revienta el escándalo, porque el escándalo revienta el mismo día en 5 capitales de 5 países distintos en Sudamérica. Hay un personaje también peruano que ha sido involucrado en este asunto por estas cuestiones del azar, que es Eduardo Encalada. ¿Qué fue exactamente lo que Eduardo Encalada le contó después que él fue regresado de Buenos Aires? Encalada me ha dicho que sí, efectivamente, que él vio, que él tiene formación militar y que él sabía que eso era armas, pero que él supo que era armas cuando estaba en Buenos Aires, que a él, aquí en Miami, no le dijeron que él iba a ir a despachar vuelos que iban a ir con armas, que él se encontró con la sorpresa tan desagradable cuando estuvo en Buenos Aires. Y probablemente hasta sea verdad, porque evidentemente el tipo puso una cara tan de sorpresa que los argentinos se le acercaron y le dijeron: ¿y usted quién es? Yo soy el mecánico. ¿De dónde es usted? A ver su pasaporte. Mientras estaban cargando el avión, sacó el pasaporte peruano, inmediatamente lo mandaron para atrás. Entonces él llegó acá y yo el día siguiente que llegó lo encontré. Le dije: ¿en qué te has metido? Pero de todas maneras usted al final tuvo que dejar de trabajar en Fainer. Bueno, no es que tuve que dejar, sino que me votó. Porque evidentemente, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que en el Perú iniciaron la investigación, la fiscal. Entonces cuando el abogado de Frank Fine va y lee el expediente, ve que el nombre de Michaels aparece muchas veces. Y entonces Frank Fine montó en cólera, llegó a la oficina gritando y maldiciendo, diciendo: voten a ese, palabras impublicables en la televisión. No sé, esto realmente es trascendente, pero no quiero dejar pasar el comentario sobre la diferencia de actitud.
un señor lo ve todo, se calla y gracias a eso aparentemente se muda y se compra carros, y el otro que ustedes acaban de ver, el señor Luis Michaels, se queda sin trabajo por el valor de una decisión, por el respeto. Yo no sé si es el momento de hacer juicios, pero yo creo que el señor Michaels sí le puede mirar la cara a sus amigos acá en el Perú. Yo no sé si el señor Encalada podría ir a Cañete a mirarle la cara a alguien en este momento. Regresamos luego de los comerciales con Lucha Fuentes.